adecuado, ¿no? Ok, ok. Mientras podemos... Compartir pantalla. Ok. Ok. Y- ok, la estoy compartiendo. Buenísimo. Bueno, de verdad, que aunque Javier dice que vamos a esperar, sí vamos a esperar, pero vamos a ir conversando sobre Sí, sí, empecemos el... porque llevan 5 minutos según el contador y esto nos da nada Sí, más 40 minutos. por eso es la premura del momento. Bueno, confiemos que esto no sea la primera ni la última, ¿verdad? O sea, que hayan otras oportunidades de que podamos tratar un tema tan apasionante para nosotros, ¿no? Porque de verdad es un tema que en mi caso, una conexión que hubo a partir de mi tesis doctoral en el año 2006, y bueno, eso ha ido, digamos, creciendo, quizás con lentitud, la lentitud que llevan las universidades, que llevamos el ritmo de las universidades, pero Javier en el mundo empresarial le ha dado un bastante, vamos a decir, bastante empuje. Javier, yo siento que el tema también le ha apasionado muchísimo, junto con otros, por supuesto, es todo un abanico de temas que tenemos allí, que todos juntos nos dan la visión que sería la ideal, la integral, la que debería tener cualquier computista al momento de tomar decisiones, ¿no? Entonces, es un tema que si lo observamos, fíjense que el contenido de la presentación brevemente tiene objetivos, introducción, definiciones básicas, importancia de las arquitecturas empresariales. Vamos a hablar de tres grandes aspectos dentro de las arquitecturas empresariales, que son los frameworks, lenguajes de modelado, herramientas de soporte. Con esos tres aspectos nosotros consideramos que enmarcamos el tema como tal, y sobre la evaluación de las arquitecturas empresariales, que es un tema bien interesante, porque ¿para qué me sirve a mí tener una arquitectura si no puedo tomar decisiones con la arquitectura? Realmente la evaluación arquitectónica es la que permite esa toma de decisiones que es deseable a nivel organizacional. Y por último, unas conclusiones. De hecho, yo diría, ¿verdad?, que más que arquitecturas empresariales, a mí el término siempre me ha causado un poco vamos a decir, me incomoda un poco porque creo que más adecuado sería hablar de arquitecturas organizacionales, porque nosotros aquí podemos levantar la arquitectura de cualquier organización, privada, pública, de un laboratorio, de mi casa, de un aspecto de una organización, de un espacio, de una, vamos a decir, de una dirección de una organización en particular. Entonces, cuando uno habla del término arquitectura empresarial, suena que solamente es a nivel de empresas y aplica para cualquier organización, ¿ok? El objetivo de esta charla, fíjense que está preciso, conocer qué es una arquitectura, está muy de conocer, de comprender los beneficios, de conocer algunos frameworks, y por eso se llama fundamento de las arquitecturas empresariales, porque es un poco ese abreboca del tema que puede ser tan profundo, tan complejo, que nosotros podemos dar asignaturas completas acerca del tema, y digamos que se puede abordar con la profundidad que sea necesario. Aquí en este caso vamos a hablar de los fundamentos. Vamos a conocer algunos frameworks para la especificación de una arquitectura empresarial, sobre todo en Archimate, es uno de los frameworks donde se ha hecho un énfasis bien importante. Javier ha trabajado muchísimo con ese framework, y allí es donde vamos a hacer, vamos a decir, la explicación mucho más práctica de hoy, ¿no? Con su lenguaje de modelado o notación. A veces es preferible hablar de notación, ¿verdad? De modelación y de notación más que hablar de lenguaje, pero bueno, ese es el término, lenguaje de modelado, y una herramienta en particular, porque existen algunas y muchas herramientas, pero sobre todo son privativas, ¿no? Entonces, herramientas de soporte de las arquitecturas empresariales. Y conocer sobre el tema que les dije hace ratito, que es exactamente qué hago yo con la arquitectura, que
levanto en un momento determinado, sea de toda la organización o de una porción de la organización. ¿Qué hago yo con esa? ¿Cómo la evalúo? ¿Cómo la leo? ¿Qué conclusiones podemos sacar de ella? ¿Okay? Eso es un poco el objetivo de la presentación. Bueno, en cuanto a la introducción, es un poco ubicarnos en el contexto en que estamos en este momento y que tenemos un tiempo navegando en estos mares, ¿no? La exigencia de las respuestas que quiere, todo el mundo quiere todo para ayer, mucha exigencia en esos clientes que cada vez quieren más cosas y más rápido, la competitividad, la globalización, el uso de estándares, el hecho de que todavía tengamos islas de automatización en muchas organizaciones, cómo se comunican esas islas, cada vez es mucho más difícil porque hay muchos datos en juego y siempre, entonces, llegamos a un punto, la idea es hablar de la integración y realmente es un momento oportuno, ya eso viene de los años 80, pero cada día es más oportuno y ya tenemos tecnología bien importante, tecnología de información que nos soporta esa integración que es deseable en cualquier organización y ver por vistas diversas cuál es el estado de tu organización en un momento determinado. En cuanto a las definiciones básicas, bueno, evidentemente cuando yo hablo del término arquitecturas empresariales, entonces uno comienza a definir qué es una arquitectura, ¿verdad? Es una organización de un sistema con un conjunto de componentes, hay un conjunto de componentes y una relación entre estos componentes. En el término de la arquitectura empresarial, nosotros hablamos cuáles son esos componentes. Bueno, son procesos de negocio, sistemas de información que existen en las organizaciones, tecnologías de implementación de esos sistemas y relaciones que deben existir entre esos tres grandes, vamos a decir, componentes. ¿Ok? ¿Qué procesos están automatizados? ¿Qué procesos no lo están? ¿Qué tecnología apoya a unos sistemas y qué tecnología apoya a otros sistemas? Bueno, de eso se trata la arquitectura empresarial. Y ese enfoque, fíjense que es bien importante porque es un enfoque de integración, como lo dije hace ratito, permite entender y razonar la necesidad continua de integración y de atención a los cambios que suceden en la vida cotidiana y en las responsabilidades que deben cumplir esas organizaciones en función de responder a su misión, visión y objetivos, ¿ok? Es uno de los señores que ha trabajado, fíjense que aquí tenemos al señor Sachman, es uno de los señores que realmente desde finales de los 80 instauró el término de las arquitecturas empresariales, trabajador de la IBM, y de hecho existe uno de los frameworks más conocidos, que es el framework de Sachman, ¿okay? El framework de arquitectura empresarial de Sachman. Adicionalmente a todo esto, porque uno se pregunta, bueno, y entonces esas arquitecturas empresariales, es verdad que en el mundo computacional nosotros estamos en un mar de áreas. Nosotros hablamos de tecnología de información, hablamos de ingeniería de sistemas, hablamos de ingeniería de software, hablamos de sistemas de información. Bueno, realmente allí estamos y seguiremos por un tiempo porque todavía no hay un consenso universal de cómo denominar a los términos, de qué se ocupa un ingeniero de sistema, de qué se ocupa un ingeniero en computación. A la larga estamos haciendo prácticamente las mismas funciones. Nosotros trajimos esto en particular para observar cómo la arquitectura empresarial lo ven como parte del núcleo del estudio de los sistemas de información. ¿Okay? Y de hecho, esto es el currículum de la ACM del año 2010, todavía no ha salido el nuevo currículum, hay un draft ahorita del 2020, y de hecho se llama, está tratando de cubrir todas esas áreas computacionales que existen, como les digo, tecnología de información, ingeniería de sistema, etcétera, y allí sigue estando el tema de las arquitecturas empresariales en un área que ellos llaman elementos de conocimiento en la parte humanos y organizacionales. O sea que está todavía el tema de las arquitecturas empresariales después del año 2010, estamos en el 2020, está todavía considerado como un aspecto importante que debe ser tratado por un computista. ¿Okay? Entonces estamos en la parte académica y en la parte empresarial, digamos así, u organizacional, o sea, en tu día a día, ¿no? Entonces, definiciones, una arquitectura empresarial se puede definir, hay muchas definiciones, aquí hay
hay una jungla en este mundo de las arquitecturas empresariales, pero una de las definiciones que nos pareció bien importante es definirla como una descripción rigurosa, con una cierta rigurosidad que puede ser, vamos a decir, con modelación visual de la estructura de una organización, la cual comprende componentes como objetivos de la organización, procesos de negocio, personas involucradas, roles, fundamentalmente roles, estructura organizacional. De hecho, hay una relación muy cercana entre la estructura organizacional y la arquitectura empresarial, comportamiento organizacional, información del negocio, sistemas de información que responden a todo esto, a todos estos elementos, y junto con la tecnología, como lo hemos venido diciendo, y sus respectivas relaciones que permiten la evolución de cualquier organización. Seguimos, bueno, esto es un poco para hacer una similitud entre lo que requerimos de una maqueta. Nosotros igualmente como computistas requerimos de una maqueta antes de tomar decisiones, de crear un edificio, antes de crear un edificio, antes de construir un edificio, en nuestro caso, antes de tomar decisiones como comprar tecnología, antes de tomar decisiones como desarrollar un sistema de software, antes de tomar decisiones como implementar o automatizar un proceso de negocio, deberíamos tener maquetas que nos muestren cuál puede ser el comportamiento de la organización antes de llevar a cabo y hacer, digamos, actividades tan impactantes dentro de una organización y no después de hacerlo, ¿me explico? Entonces, fíjese, siguiendo con las definiciones básicas, consideramos que en una organización lo que es el término stakeholders pueden estar involucrados tanto la gente de área de negocio como la gente de IT. El arquitecto empresarial debe responder a las inquietudes de todos esos involucrados, tanto de la gente de negocios como de la gente de IT, identificando sus intereses, desarrollando vistas de esa arquitectura empresarial que sean, digamos, entendidas por cada uno de los involucrados. Yo tengo una vista de negocios, por ejemplo, entendida por la gente de negocios, y una vista de IT y de desarrollo de sistema entendida por la gente de IT. Entonces es plantear, el arquitecto empresarial tiene esa función, y un poco en contraposición con lo que nosotros quizás conocemos más como es el arquitecto de software, ¿verdad? El arquitecto de software allí forma un rol importante en una de las capas de la arquitectura empresarial, que es el desarrollo de sistemas. Pero el arquitecto empresarial tiene una visión mucho más holística, mucho más integral de la organización y de las relaciones que existen entre los procesos de negocio, los sistemas y la tecnología. Sigamos. Entonces, bueno, beneficios, ya lo hemos conversado, hay una alineación de la realidad de la empresa con la intención de la gestión de la misma o de la organización, facilita cambios, bueno, nada más y nada menos que podemos predecir cuál puede ser el comportamiento de la organización antes de llevar a cabo el cambio. Bueno, más que eso, ahí resumimos todo. Inclusive aquí hablo de un punto bien importante, que es la comunicación entre todos los involucrados, porque yo teniendo un mapa de la organización en función de sus procesos, sistemas y tecnología, yo puedo comunicarme con la gente de negocios y con la gente de IT mucho más fácil que conversando a través de un documento textual. Entonces, bueno, por supuesto, bien interesante, responde a muchas preguntas, entre algunas de ellas están, bueno, cuáles son los objetivos estratégicos del negocio, cuál es la información necesaria para soportar el negocio, qué aplicaciones requiero implementar, automatizar, qué proceso requiero automatizar y cuál es la tecnología que tengo y cuál necesitaría para responder a las nuevas necesidades. Fundamentalmente se hablan de 4 capas. Como le digo, ustedes van a encontrar, dependiendo de los frameworks de arquitectura empresarial, hay una variedad se pueden mover estas capas, podemos tener una más, una menos, pero fundamentalmente, fíjense que hablan de arquitectura de negocio. Yo puedo hacer arquitectura de negocio independiente del resto, ¿ok? Y veo cómo funcionan los procesos, etcétera, etcétera, de una organización. Pero bueno, me quedo allí. Pero la idea es que yo haga un mapa de mis procesos y que yo pueda hacer una relación de esos procesos con si están automatizados o no, qué sistemas tengo y a cuáles
procesos ellos responden y luego cuál es la infraestructura tecnológica que tiene mi organización para responder a esas tres necesidades. ¿Ok? Por eso dijimos al principio que yo puedo estudiar la especificación de las arquitecturas en tres aspectos. Los frameworks, que son los que me van a decir el marco de trabajo, cómo yo voy a levantar una arquitectura empresarial. La notación es cómo yo voy a describir cada uno de esos artefactos que se producen en cada una de las actividades que me dice cada framework. Y luego las herramientas de soporte. En general, las herramientas de soporte son privativas. Hay pocas herramientas de soporte en esta área y yo creo que eso ha influido en el resultado que tenemos de la poca aplicación del área. Entonces, un framework es, como lo conocemos todos, es un marco de trabajo, pero en este caso no es un marco de trabajo de programación, no es un marco de trabajo de patrones de diseño, es un marco de trabajo que permite conocer el estado de una organización en un momento determinado. Es una foto de la organización en un momento determinado. Hay muchos frameworks. Hay un libro que se llama La jungla de los frameworks de arquitectura empresarial y allí consiguen como 15 y bueno, hay muchos más. Hay unos específicos, otros más detallados, pero famosos y generales y genéricos son Sashman, TOGAF y Archimate. TOGAF, por ejemplo, es del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ¿ok? Bueno, ellos tienen vistas, ellos pueden tener asociados, o sea, vistas relacionadas con los procesos, con los sistemas de la tecnología, pueden tener asociados métodos, pueden tener asociados herramientas de automatización que ayuden a aplicar el framework, ¿ok? Seguimos. Acá, bueno, responde a distintas preguntas, ¿verdad? Porque cada framework tiene como una visión distinta. Ya si nosotros continuamos y vamos a comprender que, por ejemplo, el framework de Sashman, que es el que viene a continuación, él plantea un conjunto de respuestas, si lo vemos en la parte gráfica, que es mucho más, vamos a decir, más amigable, digámoslo así. Fíjense que tenemos un conjunto de filas y un conjunto de columnas. Las columnas te hacen preguntas comunes que todos nos hacemos con respecto a cualquier aspecto. ¿Qué cosa, cómo se hace, dónde se hace, quién lo hace, cuándo se hace y por qué lo hace? Esa es un poco lo interesante del framework de Sashman, que puede ser aplicado a cualquier organización y que responde a esas preguntas básicas que nos hacemos siempre en cualquier momento. Y luego en las filas tenemos aspectos distintos de la organización relacionados con diferentes actores, como por ejemplo con el planificador, con el dueño de la organización, con el diseñador de los sistemas, con el constructor o el implementador de los sistemas, y etcétera. Entonces, para cada uno de ellos tenemos unas vistas distintas. Cada celda representa un elemento distinto con respecto a la organización. Y la idea fundamental es que todas esas celdas deben ser, digamos, expresadas de alguna manera con alguna forma gráfica, con listas. Fíjense que hablan de lista de cosas, lista de cosas, lista de procesos. Yo puedo tener un modelo de procesos de negocio, puedo tener la arquitectura de la aplicación, puedo tener el diseño del sistema, tener la arquitectura de la presentación del sistema, la parte de la interfaz humana, pero todo va a depender de ese, digamos, de la intersección que tengo con la columna y la fila. Y todas las celdas deben ser llenadas para expresar la arquitectura de la organización o una porción de la organización. Entonces, se caracteriza por eso, por tener una visión holística. Él no te dice cómo debes hacer cada uno de los artefactos, sino uno debe buscar cómo hacerlo. Requieres esa experticia de cómo yo voy a hacer un plan de negocios, cómo yo voy a hacer cada uno de estos artefactos, y ahí sería el puntico que sería una desventaja. Normalmente se acompaña Sashman con un amigo que viene a continuación, que es un framework llamado TOGAF, ¿verdad? Que la característica de TOGAF es que TOGAF tiene un método, y el método que tiene TOGAF puede ser utilizado con cualquier framework. Entonces, TOGAF, de hecho, es de la gente de la Open Group, y lo interesante es que es abierto y podemos tener acceso todos digamos, de todas las versiones que tenemos de TOGAF.
el método ADM es muy interesante, ¿verdad? Y él comienza a construir cada, vamos a decir, lo que es la visión de la arquitectura, que sería misión, visión del negocio, todo lo que es la arquitectura de negocio, que fue el primer nivel que vimos, luego viene la arquitectura de los sistemas, luego viene la arquitectura tecnológica. Es muy interesante, inclusive habla de la parte de la gobernanza, ¿ok? De la gestión de los cambios. Es bien interesante este método, él te dice pasos y te dice qué artefactos debes elaborar para llegar a la construcción de la arquitectura. Él por eso es muy utilizado junto que lo va a explicar Javier, que se llama Archimate. Bueno, había aquí un framework antes de pasarle la palabra a Javier, que es, digamos, la base de toda esta investigación que se hizo en el tema de arquitecturas empresariales, porque bueno, yo caí en el mundo de las arquitecturas empresariales por digamos, no hay casualidades, pero tratando de hacer el tema de integración de aplicaciones y uno terminó trabajando en arquitecturas empresariales. Entonces esto fue una propuesta que hicimos de un framework, trabajando con UML, usando estas clases como si fuesen niveles, personas, procesos, servicios serían los sistemas y los mecanismos está constituido por la parte de la arquitectura de software y la parte de la tecnología de información que implementa estos servicios. Con lo interesante de hacer una clasificación de esos procesos y de esos servicios, pensando en la parte operativa de una organización, la parte hacia afuera de una organización y la parte de toma de decisiones de una organización. Entonces, bueno, aquí hay cierta investigación en la universidad que nosotros podemos, digamos, facilitar a la gente que le interese el tema. Ahora, a continuación, Javier nos va a deleitar con uno de los frameworks más nuevos y más interesantes porque tienen una notación que lo hace muy aplicable, ¿ok? Entonces Gracias, dejo a Javier. profe. Bueno, aquí un compañero nos hace una observación de que si nos quedamos sin tiempo podemos pasar al Google Meet. De todas maneras, según mi reloj veo que faltan 20 minutos, creo que es suficiente para el contenido que vamos a tocar. Si por algún motivo toca pasarnos a Meet, yo enviaré una invitación masiva a todas las personas que se inscribieron por el formulario y tenemos una segunda sesión ahí para complementar, ¿ok? Buenísimo, Bien. buenísimo. Como estamos revisando Archimate, es un framework, comenzó como un framework, pero en el año 2016 se ha unido junto con TOGAF para convertirse en el lenguaje de modelado de TOGAF. Archimate de alguna manera está cediendo a TOGAF todo este universo de establecer vistas, establecer stakeholders, establecer responsabilidades y de definir el método sobre cómo construir la arquitectura. Y Archimate vendría siendo el lenguaje que va a dar apoyo a TOGAF. Y esto no es casualidad, esto tiene una lógica y es porque cuando se propone Archimate, Archimate se propone que tiene una capa de negocios, una capa de aplicación y una capa de tecnología. Ahorita la profe les presentó TOGAF. Hay una relación completamente directa entre estas capas. Falta una que no tiene Archimate, que TOGAF indica, que es la de información. ¿Ok? Y mucho más aún, Archimate tiene adicionalmente la versión 2019 una columna adicional que no vemos acá, que es la columna de motivación. Esa columna o esa motivación de la cual habla Sackman. Entonces, si queremos sintetizar un poquito qué permite Archimate, Archimate como lenguaje de modelado nos permite establecer de manera visual una arquitectura empresarial donde podemos modelar aspectos de negocio, de información, de aplicación, de tecnología y la motivación. Cuando hablamos de lenguaje de modelado, Archimate es el estándar porque está patrocinado por The Open Group, pero nosotros no estamos modelando arquitecturas empresariales de la nada. Archimate se basa en UML y en BPMN. Los elementos del lenguaje de UML y BPMN son los que han apoyado a que Archimate, que vamos a ver más adelante unos cuantos gráficos en Archimate, tenga ese vocabulario tan rico que permite definir cualquier situación o cualquier instancia que se pueda presentar al momento de modelar una arquitectura empresarial. Cuando se comenzó a conversar sobre por qué debería haber un lenguaje de modelado de arquitectura empresarial, hubo un conjunto de intelectuales, vamos a colocar que está liderado por Langhorst, por si buscamos la biografía, Langhorst
es un autor propulsor de Archimate. Él indica de que las arquitecturas empresariales, a como existían, le faltaba un lenguaje de definición. Y este lenguaje tiene que enfocarse en las relaciones existentes que existen entre los distintos dominios de una arquitectura. Debe tener una base formal que asegure que cuando lo estés leyendo, tú estés leyendo un modelo en ese lenguaje, no haya ambigüedades y que permita, más aún aquí entramos los computistas, a facilitar un análisis automatizado. ¿Qué es esto de un análisis automatizado? Esto es que una vez que nosotros modelamos una arquitectura usando un lenguaje, podamos aplicar técnicas o hacer algoritmos que reciban esa arquitectura y permitan hacer simulaciones, permitan hacer análisis y ofrecer un resultado de valor antes de hacer cualquier cambio dentro de la arquitectura empresarial de una organización. ¿Okay? Vemos en esta lámina un gráfico que es un metamodelo de Archimate. Podemos ver las distintas capas que conversamos. Tenemos capas de negocio, capa de aplicación y capa de tecnología. Y dentro de estas capas, representadas por colores para fines didácticos, vemos que en negocio tenemos procesos, tenemos eventos, tenemos servicios, tenemos objetos, y vean de que las representaciones que estamos utilizando vienen de BPMN y vienen de UML. Tenemos también el concepto de actor, lo cual lo hemos visto ampliamente cuando definimos casos de uso. A nivel de aplicación, tenemos igual, tenemos objetos de datos y tenemos servicios. Y a través de tecnología tenemos componentes de hardware, tenemos infraestructura y también tenemos servicios. La palabra servicio tiene mucho sentido en Archimate porque básicamente lo que se quiere decir es que una capa dentro de una arquitectura empresarial tiene elementos activos y elementos y servicios. Elementos activos son todas estas herramientas, todas estas aplicaciones, todos estos procesos que ejecutan una acción. Y el servicio es la forma en que nosotros presentamos esta herramienta para que otra capa la utilice. Por ejemplo, un proceso de negocio, para poder utilizar un software, lo hace a través de un servicio que el software manifiesta. Esto tiene mucho sentido porque si tú defines una arquitectura y no defines servicios, tienes un software, tienes un proceso, pero está aislado. El proceso no está aprovechando el software. Tú defines un servicio para decir de que el proceso está aprovechando el software. De igual manera se puede leer hacia abajo. Tenemos una aplicación, tenemos un dispositivo, pero la única manera de que esa aplicación pueda utilizar ese dispositivo es que el dispositivo ofrezca un servicio a esa aplicación. Este servicio es capacidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento, entre otros. ¿Ok? Vemos aquí ya un modelo de notación Archimate más instanciado. Tenemos en la capa de procesos de negocio un proceso de registrar un avalúo de un seguro. Ocurre un incidente, se registra el incidente, una persona acepta el incidente, viene la valoración del incidente y después, bueno, hacemos la indemnización. Todas estas son etapas del proceso, pero esos procesos se apoyan de servicios que ofrecen distintos componentes, que son sistemas de gestión documental, el sistema de administración de políticas de hogar y viajes y la aplicación financiera de hogar y viajes. Este software ofrece esos servicios que esos procesos utilizan. Entonces, muy bien, esto me hace clic con lo que yo he visto ya en UML, pero desde un punto de vista, desde un nivel mucho más alto. Y tiene sentido que sea un nivel mucho más alto porque esto lo van a leer los distintos stakeholders de la organización. Yo como director quiero comprender cómo se organiza lo que está ocurriendo ahorita en mi organización, los procesos y cómo esos procesos utilizan la infraestructura en la cual yo he invertido para que esta organización ande. ¿Okay? Hablando un poquito de las herramientas de apoyo o soporte a las arquitecturas empresariales, el lenguaje que permitan modelar es nada más una de las funcionalidades. En un estudio que se hizo en el 2009, se propuso que los distintos componentes que vemos acá en la parte superior tienen que ser parte de una suite de especificación de arquitecturas empresariales. Una suite o una herramienta case de apoyo a las arquitecturas empresariales debería tener herramientas de modelado, debería tener una herramienta que me permita ver la arquitectura desde distintos puntos de vista, debería tener una herramienta que me permita verlo web, en PDF o en un dispositivo móvil, y debería tener herramientas que me permitan automatizar análisis sobre esa arquitectura. Porque todo muy bien, yo veo un gráfico y yo puedo comenzar a analizarlo visualmente,
Pero, ¿para qué existen las computadoras? Las computadoras te permiten analizar modelos mucho más complejos. Imagínense que ese gráfico que vimos actualmente, que era pequeño, es un modelo de por lo menos 10.000 entidades. ¿Cómo yo analizo un modelo de 10.000 entidades? Humanamente imposible. Entonces acudo a herramientas de análisis de modelos. En una investigación que realizamos en el 2012, nosotros comparamos un conjunto de herramientas ya existentes en el mercado. Como bien dijo la profesora, la mayoría son herramientas privativas que ofrecen algunos servicios para trabajar con arquitecturas empresariales. Identificamos que estas herramientas han evolucionado en 3 generaciones. Una primera generación daba respuesta a los primeros frameworks y las funcionalidades básicas que tenían era almacenar una arquitectura, permitía hacer algún tipo de modelado y permitía hacer alguna representación textual del modelo. Luego, en una siguiente generación, hablamos de que se incorporaron soporte de escenarios de las arquitecturas, se incorporó el concepto de analizar arquitecturas, se incorpora el modelo, el concepto de tener repositorios de modelos. Y estamos hablando de una tercera generación, que es la generación que vivimos actualmente, que conforma por herramientas que son web, ya no las accedes a través de una herramienta que sino que las puedes acceder vía web, son sociales, tú puedes hacer comentarios sobre las arquitecturas empresariales y esos comentarios llegan a las distintas personas que tienen que llegar y permite establecer discusiones en vivo sobre los modelos de arquitectura. Y han evolucionado a ese nivel de que puedes tener versiones de la arquitectura sin tener que dañar o afectar versiones anteriores, muy parecida a cómo funcionan las herramientas del Drive de Google. Lo que están visualizando acá es la herramienta Archie en acción. La herramienta Archie es una herramienta open source, está basada en Eclipse y la pueden descargar y ella les permite hacer modelados de arquitecturas en notación Archie. Lo bueno de esta herramienta es que ofrece un apoyo integrado al lenguaje. Lo que tienes que tener es un conocimiento básico del lenguaje y la herramienta te ayuda a establecer qué relaciones deben existir entre cada componente de la arquitectura. Lo único que esta herramienta le hace falta son herramientas de análisis. Y de hecho, en base a eso, ya que no tiene herramientas o algoritmos de análisis, hemos realizado alrededor del 2012 a la fecha 3 trabajos de investigación, los cuales han buscado automatizar estas herramientas o estos features que la herramienta no posee. Los enumeramos, la herramienta Archie no posee un repositorio de arquitecturas empresariales, entonces el TESIT Steven Capuzzi propuso un modelo de arquitecturas empresariales web. Desde la herramienta Archie puedes publicar entonces un modelo en este repositorio y cualquier persona que lo tenga compartido puede visualizarlo vía web, desde su teléfono o desde una computadora sin tener que tener instalado Archie. Una de las tantas razones de contar con modelos de arquitecturas empresariales es que también las podemos evaluar. De que no exista un análisis en una arquitectura empresarial dificulta un momento al momento de tomar una decisión. Si tú no analizas una arquitectura empresarial, muy bonito, la modelaste, la definiste, pero ahora, ¿qué hago yo con ella? Entonces existen 2 técnicas de análisis importantes. Una es el análisis de impacto del cambio y la otra es el análisis cuantitativo. El análisis de impacto del cambio consiste en que si tienes un modelo de una arquitectura, ¿qué ocurre si propones modificar algo dentro de esa arquitectura? Tú levantaste una situación actual de tu organización y entonces dijiste, voy a prescindir de estos servicios. Si tú prescindes de estos servicios, ¿qué va a ocurrir con el resto de los servicios? ¿Qué servicios se ven afectados? ¿Qué servicios siguen funcionando? Eso te lo responde la técnica de análisis de impacto del cambio. En este ejemplo, hemos propuesto el mismo modelo anterior que vimos en arquitectura empresarial, pero le hemos pedido modificar un componente, un servicio, que es el servicio de transferencia de dinero. Colocamos el escenario, ¿qué ocurre si prescindimos de ese servicio? Si prescindimos, el algoritmo evalúa todo el modelo y va a pintar del color verde a un color más oscuro, rojo, las entidades de la arquitectura que se van a ver afectadas por hacer la supresión de este cambio. Como ven, en un modelo pequeño esto es fácil de ver. Esto responde a algunas políticas o algunas reglas del algoritmo. Pero en un modelo enorme es imposible hacerlo sin una herramienta de apoyo. Este algoritmo fue implementado inicialmente en la herramienta Archie por la tesista Samantha Borjas. Tenemos una versión más actualizada por la tesista Mayerling, que también está conectada en la sesión, empleando una nueva herramienta de extensión que incorpora Archie.
Archie, por estar basada en Eclipse, la versión que hizo Borjas, afecta directamente el código fuente de Archie. Archie, desde hace 2 años, incorpora una interfaz para que puedas extender las funcionalidades de la herramienta sin afectar el código fuente. Y la otra técnica que les comenté es la técnica de análisis cuantitativo. La técnica de análisis cuantitativo está basada en teorías de cola y en probabilidades. Y consiste que en un modelo de arquitectura empresarial, a las distintas relaciones que existen, tú le asocias un peso o un costo. Este peso o este costo el peso es la cantidad de transacciones que puede procesar, por ejemplo, un componente o un servicio o una persona. Y el costo es en dólares o en bolívares o en la moneda que ustedes quieran identificar cuánto cuesta procesar una transacción, ¿ok? En una relación entre un servicio y un componente. Cuando llenas estas variables y comienzas a correr un algoritmo indicando, simúlame que están ocurriendo 1000 transacciones por segundo, o 10.000 por segundo, o 20.000 por segundo, él te va a sacar un estimado de dónde están los cuellos de botella y dónde está el mayor costo de procesar esas transacciones. Este algoritmo fue implementado por la tesista Geraldine Martínez, está implementado también directamente en el código fuente de Archie, y está abierta la tesis de implementarlo usando la capa de extensión que le hablé recientemente. ¿Okay? Aquí les estoy mostrando cómo quedó la tesis de Steven en el repositorio web. Vean que es una página web. El modelo anterior se puede visualizar en un navegador. Y lo más interesante de esto es que si el modelo es muy complejo, el navegador busca inteligentemente hacerlo mucho más sencillo de visualizar. Un poco para concluir con todo lo que hemos conversado, bueno, la tarea específica de una arquitectura empresarial es una actividad compleja donde se realiza un profundo estudio acerca de las necesidades de la organización. Elegir uno o varios frameworks arquitectónicos van a permitir que este proceso se realice de manera sistemática y de la manera más eficiente. Si yo les digo que tienen que elegir un framework, hoy en día, TOGAF y Archimate son los que están avalados internacionalmente para ser los estándares de facto para modelar arquitecturas empresariales. ¿Okay? Al momento de elegir una combinación de framework y herramientas, porque no necesariamente tienen que trabajar con Archie, pueden trabajar con software privativo, lo que tienen que responder son las siguientes preguntas. ¿La arquitectura va a ser compatible con esta herramienta que estoy utilizando? Adicionalmente, tienen que tener en cuenta que el éxito o el fracaso de una arquitectura empresarial son muchos. Por ejemplo, la interoperabilidad con sistemas externos podría depender de la arquitectura y del lenguaje que se comunique. Hoy en día, ¿cuándo hacemos arquitectura empresarial? Hemos hablado mucho sobre la transformación digital de las marcas. Estamos hablando que las marcas y los negocios están pasando de ser del papel a lo digital y mucho más ahorita en tiempos de virtualidad. La arquitectura empresarial tiene un papel importante en esta transformación digital, pues te permite modelar cómo sería tu negocio completamente virtualizado antes de invertir un solo dólar. O puedes ir modelando poco a poco e ir simulando antes de hacer la inversión grandísima. Por eso, establecer una situación as is en este pleno proceso de pasar los negocios a ambientes virtuales entra o tiene totalmente cabida en este proceso de modelar arquitecturas empresariales. Y sobre todo lo que hemos conversado de automatizar los análisis de arquitecturas empresariales tiene mucho más sentido actualmente. Esto era el overview que queríamos hacerle. Les presento aquí, bueno, las redes del posgrado de FACID, donde la materia de arquitecturas empresariales se dicta, ¿ok? Y tenemos trabajos de investigación, y bueno, tienen los enlaces acá de las personas que hemos hoy apoyado en esta sesión. Creo que quedan algunos minutos para preguntas. Si quieren escribir por el privado para habilitarles el micrófono y podamos conversar. Si quieren hacer alguna pregunta. No sé si la profesora Yenar le quiere compartir algo. Bueno, realmente nosotros estamos acá, digamos, dispuestos a trabajar en el área. De verdad que para nosotros vemos la aplicabilidad, no solo en la parte académica, porque de verdad es muy interesante y el estudiante logra tener una visión muy holística
de todo el proceso, no solamente a nivel de desarrollo de software, sino todo el impacto que tiene ese software en una organización. Y estoy segura de que eso es un factor de éxito para los proyectos de software, que todavía sabemos que hay unos porcentajes altos de fracaso en software, entre ellos. Yo siento que el uso de arquitecturas empresariales, aunque sea, u organizacionales, aunque sea costoso, porque realmente es un proceso costoso, vale la pena iniciarlo iterativamente, como decía Javier, o sea, se pueden plantear iteraciones a nivel de ese levantamiento de esa arquitectura, pero traería unos efectos positivos para esa organización, ¿no? Pues a nivel académico y a nivel de aplicación en las organizaciones, a nivel, vamos a decir, de fábricas de software donde trabajan o pueden trabajar cada uno de ustedes, es muy interesante la aplicación del tema, ¿no? Profe, a mí me gustaría que Mayerlin, que está conectada, que fue nuestra última tesista en el área, pues de su impresión trabajando con la técnica de análisis de impacto del cambio. Entonces, Ah, Mayerlin, si buenísimo, quieres compartir con claro. nosotros. Bueno, Te escucha muy bajito, Mayer. ¿Me escuchan ahora sí? Sí. Sí. Bueno, mi experiencia con respecto a mi tesis fue una experiencia grandiosa. Las arquitecturas empresariales ayudan mucho a modelar, como dicen los profesores, cómo se debe dirigir el desarrollo del software. Un ejemplo de ello es que cuando yo estuve trabajando acá, yo implementé, o sea, realicé un modelado usando Archimate de cómo eran los procesos actuales dentro de la empresa y eso nos llevó a un mejor camino a la hora de desarrollar el software que estábamos haciendo, que era un CRM. Entonces, las arquitecturas empresariales no solo sirven como para, ok, se puede evaluar a partir de ello cómo están los procesos dentro de una organización y cómo puede ser el mejor paso para llevar un desarrollo. Como les comenté, en este momento, cuando yo estuve trabajando, yo apliqué una arquitectura, o sea, desarrollé una arquitectura de los diferentes procesos y eso ayuda mucho, no solamente al que lo lee, sino también a los que forman parte de la empresa, porque permite una mejor visualización de los procesos y es algo sencillo de entender, no solo para uno que es programador, sino también para los stakeholders. Las arquitecturas empresariales son, bueno, para mí son geniales. A mí me gusta mucho la parte de modelado, me gustó mucho la parte del análisis de ello y fue una experiencia muy bonita. Con ella estuve trabajando con el lenguaje JavaScript, haciendo un plugin que según en un cambio que se hacía se veía el impacto del cambio dentro de la organización, porque recordemos que Archimate es un framework para el modelado, entonces permite ver los procesos, cuáles son la arquitectura de la base de datos, por decirlo así de una manera, la arquitectura de cuáles son los procesos de negocio y cuáles son los actores que intervienen dentro de la arquitectura, ¿no? Porque tanto los procesos como los actores son importantes en ello. Y bueno, como la de participación, Mayerlin. Gracias, profe. Mayerlin está en Colombia y cuando ella entra a este empleo, su reto fue presentar toda una propuesta de negocio y consiguió la respuesta rápido usando el modelado Archimate. Pudo presentarla a los programadores, a los arquitectos y a los directores cómo iba a ser la solución completamente sin tener que enseñarle a ninguno qué es programar, qué es un servidor, qué es nada. Así de explícito es Archimate. Y así de bueno permite Archie que Mayerlin automatizó un algoritmo que permite evaluar situaciones probables, cómo va a reaccionar la arquitectura ante algún cambio que pueda ocurrir dentro de ella. Excelente, Mayerlin. Gracias, profe. ¿Alguna pregunta adicional?
Sí, bueno, igualmente están nuestros contactos para comunicarse en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento podemos comunicar y bueno, la idea es seguir con esta, vamos a decir, un poco presentando el tema en distintas instancias para promoverlo. Un poco porque la gente lo asocia más a elementos ajenos al computista y todo lo contrario. Si tenemos esa información de nuestra mano, podemos tomar mejores decisiones, ser mejores gerentes, etcétera. Exacto. Entonces, bueno, para complementar un poco, el área de arquitecturas empresariales está adscrita en el área de ingeniería de software y sistemas de información. El computista que decide desarrollarse a nivel gerencial lo utiliza para tomar decisiones estratégicas, y el computista que decide especializarse en resolución de problemas aplicados, pues utiliza la estructura de las arquitecturas empresariales para automatizar soluciones. En este caso puede ser, en Archimate, como pudieron ver, eran grafos dirigidos. Entonces la teoría de grafos aplica mucho para hacer algoritmos que permitan analizar modelos y dar respuestas a posibles escenarios. Entonces, nada, les agradezco la participación a todos. Estamos planeando hacer algunos talleres ya más aplicados utilizando Archimate, por ejemplo, para modelar algunos ejemplos. Y también queremos abrir en algunas otras áreas para promover pues todo lo que se puede hacer en este dominio de las arquitecturas empresariales. Gracias a todos por su participación. Ok, a la orden. Gracias. Gracias. Tengo una preguntita. Ahí está Daniel. Perfecto. ¿Quién? Daniel Aguilar me parece que está haciendo la pregunta. Sí, Ok, Daniel. sí. Mucho gusto. Bueno, Daniel Aguilar. Actualmente estoy trabajando para una fábrica de software en Bogotá. Con un añito de líder técnico. Me parece muy interesante el tema porque ese es nuestro día a día. Actualmente tenemos aproximadamente 5 clientes en la cual manejan algunas estructuras complejas, ¿no? Es muy importante mencionar que acá todas esas arquitecturas están muy rotas. Hay muchos huecos con respecto a los procesos que están actualmente en esas compañías. Entonces, ellas cambian de proveedores de un momento a otro y quieren buscar una solución. Sin embargo, hemos analizado algunas arquitecturas, algunos procesos de estas empresas y nos hemos dado cuenta que sin un cambio muy profundo es imposible poder mejorar todos estos procesos. Entonces, se ha estado introduciendo actualmente mucho el tema de DevOps y mucho el tema de lo que son las infraestructuras en la nube, ¿vale? Yo quería conocer el punto de vista de ustedes porque, bueno, ya sabemos que hay una etapa de modelación, ¿sí? Hay una etapa de modelación, pero ¿cómo interpretarla una vez que ya modelaste tu negocio? Una vez que conoces el negocio, tratas de colocar todos tus artefactos de una manera que cumpla con tus necesidades, pero después que tratamos de modelarlo de una manera en que ya, digamos, cogemos el negocio de una empresa y lo tratamos de modelar. ¿Cómo interpretar ese modelo para ver si podemos introducir nuevas tecnologías? Porque eso es lo que nos han expresado los clientes. Tratar de no utilizar servidores físicos, tratar de utilizar algunos servicios que reduzcan costos para no tener tanto personal en TI, sino que más bien sean un par de administradores que estén al tanto de que el sistema esté disponible al 100%. No sé si hago llegar la pregunta o... Mira, sí, comprendí. ¿Cómo toma la decisión? ¿Okay? Bueno, hablaste primero de algo muy importante, llegaste a una organización y no vas a conocer todos los procesos. Es imposible que tú llegues y los conozcas todos. De hecho, va a haber gente que está en la organización y no los conoce tampoco todos. Y seguramente ves como un trabajo muy grande tener que plasmar una arquitectura todos estos procesos. Pues no tienes que plasmarlo todos, no en Archimate. Archimate te permite en la parte izquierda
poder establecer vistas. Tú puedes tener una vista para el proceso de procura, puedes tener una vista para el proceso de movimiento de inventario, puedes tener una vista para distintos procesos y especificar nada más lo que afecta esos procesos. Entonces, ahí puedes enfocarte en una foto más pequeña que sea donde puedas trabajar o manejarlo mejor. Luego, ¿qué ocurre de esto? Lo que sigue es plasmar la realidad como está, lo que llamamos la situación as is, ¿ok? Y ese escenario que tú me estás indicando, ¿cómo sé yo que puedo elegir un proveedor para solucionar esto, para optimizar y reducir esfuerzos? Ahí va de la mano. Va primero de la mano que tú como especialista o consultor veas que hay en el mercado y sientas que pueda aprovecharse en esta arquitectura. Y cuando hablo de arquitectura es que lo pueda aprovechar un negocio, una organización, una marca. Y lo segundo es, bueno, proponer el escenario to be, cómo quedaría si implementas esta solución. Por ejemplo, quitas un montón de servidores on-premise y colocas Amazon Web Services. En tu modelo, cambias la parte de infraestructura, colocas el escenario, colocas los servicios que tienes que contratar de Amazon Web Services. Estamos hablando de Elastic Cloud, de S3, por ejemplo, como mínimo, necesitas esos dos seguramente. Y le estableces costos. ¿Cuánto te cuesta a ti trabajar con on-premise y cuánto te cuesta a ti trabajar Amazon Web Services en un periodo de tiempo? Y ahí ya tú puedes establecer tu primer escenario. Y ese modelo que colocaste ahí va a ser súper sencillo de explicar a los directores, ¿ok? Usando la notación del lenguaje. Entonces, las etapas son modelar primero el dominio de interés. Segundo después que lo tienes modelado como investigar qué herramientas puedo utilizar. El tercer paso es aplicar en mi modelo to be este escenario, colocar los pesos y correr la simulación. Archie no te trae el algoritmo de simulación, pero nosotros lo tenemos disponible, open source por si lo deseas. ¿Okay? Sí, análisis cuantitativo. Exacto, análisis cuantitativo. Así lo implementaríamos nosotros. ¿Okay? Si quieres establecer un criterio con números, aunque también puedes tener el criterio de casos de éxito. Tú puedes ver casos de éxito en que negocios similares han utilizado estas otras tecnologías y puedes utilizar eso como una premisa también. ¿Okay? Pero con análisis cuantitativo obtienes los números directamente. No sé si contesto tu pregunta con esto. Sí, sí. De hecho, yo tenía una duda. ¿El motivo de la charla también iba orientado únicamente educacional o es algún tipo de curso a impartir? Es porque, bueno, yo ingresé viendo el flyer, estuvo muy bueno y me gustó. Bueno, yo era estudiante de FACI Computación también, entonces sigo todas las redes acá. Pero no me queda muy claro si es que se va a impartir algún tipo de información con respecto, ¿sí? Ajá, con respecto al tema de arquitectura empresarial. El objetivo de la presentación era mostrar académicamente el área de investigación y los tópicos que se tocan, ¿ok? Y estamos planificando, profe, un curso, lo estamos elaborando, que lo aplicamos ya en cohortes anteriores de la especialización y se pueden hacer también aparte, se pueden hacer independientemente, de modelado y análisis de arquitecturas empresariales con Archie y Archie. Sí, está próximo a salir, o sea, les haríamos llegar la información, digamos, precisa de las fechas y toda la planificación en su momento. Ah, vale, súper. Entonces estoy súper atento. No sé si por el correo nos informan o sí, por las redes también. El objetivo de que llenen el formulario es exactamente eso de tener la base de datos de ustedes, ¿ok? Y ahí le vamos a hacer llegar la información. Si alguien más quiere otra consulta. Gracias por la pregunta. Fue muy buena la pregunta. Sí, excelente, excelente escenario. Muchas gracias a ustedes por la respuesta. Ok. Buenísimo. A ver. Bueno. ¿Alguien más? Entonces... Ya va. Bueno, parece que nadie en el chat quiere hacer preguntas. Ok, no. Bueno, que la hagan por privado si las tienen. Sí, entonces... O cuando se les ocurra. Sí, sí. Entonces, estamos allí siempre esperando. Agradecemos a todos su participación. Y bueno, estamos en contacto para próximas sesiones y también le vamos a hacer llegar la información del curso. ¿Okay? Y del posgrado también para quien desee realizar el posgrado completamente.
Eso es importante recalcarlo, que la materia se puede ver como un curso individual o puede verse como parte del posgrado. Y si se ve individual, forma parte de los créditos del posgrado también. ¿Ok? Entonces, bueno. Sí. Gracias a todos y esperamos vernos pronto nuevamente. Ok, gracias, Chao, chao. hasta luego, gracias. Gracias. Ok. Ay, hola, Darwin, ya veo por allí. A Franco, profe. a Orlando. Ahorita Pero que la estoy... batería de no ahorita, profe, para verla. Ah, buenísimo. Claro que sí. Muchas gracias. Hablamos. Ay, chévere, Orlando. Chao. Chao. Hola y Chao, chao. gracias. Hola y chao, sí. Que estén bien, un abrazo. Igual, igual. David, también vi a David por allí. Ujú. Excelente. Sí, acá está. Gracias. Luego, gracias. Bueno.